pero sabe que hablo de fútbol y no me voy a meter en polémicas, en sensacionalismo. Cuando hacen una crítica sobre él, sea una crítica más fundamentada, ¿no? No solamente las puteadas que se pueden ver, pero quien lleva la voz cantante en una transmisión es el relator. Nunca un comentarista, un analista, un reportero de campo puede ser más importante. ¿En serio? O sea, ¿por qué haces el juicio de valor de desprestigiar algo por el simple hecho de no conocerlo? De por qué el Chino Recoba hubiera sido el mejor complemento para Forlán en el Mundial de 2010 si hubieran coincidido. Mi sueño es algún día ver a México campeón del mundo. O sea, igual creo que nosotros como comunicadores podemos mejorar algo a través de enriquecer la conversación. Pepe del Bosque, tocayo, primero gracias por tu tiempo. Valoro mucho la oportunidad. Ya es un encuentro que veníamos cocinando desde hace rato y obviamente pues había que estar acá, no se había podido dar. ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata ahorita que estamos grabando esto de cara a la Champions, que está ya prácticamente a la vuelta de la esquina, hermano? Todo bien, qué gusto saludarte, tocayo. Lo equipaste todo muy bien. Justamente entré y dije, tiene buen gusto el buen Chema. Bien, ya viene la final de Champions. Una final que a mí me gusta. Yo creo que muchos esperaban Barça-Paris Saint-Germain porque son los dos equipos que yo creo junto a Liverpool han jugado mejor a lo largo de la temporada, pero el Inter es un proyecto y es un equipo súper competitivo que yo creo que puede ganar la final. O sea, si bien el París me parece favorito, yo creo que el Inter es ese equipo que sabe sufrir, sabe competir y a veces para ganar la Champions no es el que mejor la juega, sino el que mejor compite. Tocaste un punto importante, saber sufrir en el fútbol, un concepto que, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, se ha puesto de moda, pero nada más real. Saber sufrir los partidos puede marcarte una diferencia a largo, a corto y a mediano plazo, definitivamente. El Real Madrid. O sea, el Real Madrid tiene grandes jugadores, por supuesto, pero el Real Madrid, sobre todo en las últimas dos Champions, ¿no? 2022, 2024. Incluso las dos temporadas, te diría. Totalmente. Sabe aguantar también su competición favorita, el máximo ganador, todo lo que podamos meterle en el aura ganadora y el ADN competitivo del Real Madrid, pero sabe sufrir, ¿no? Entonces yo creo que ese término es muy importante. Cuando los equipos son campeones, normalmente han cruzado un proceso de aprendizaje. Le pasó, por ejemplo, al City, que pierde la de 2021 contra el Chelsea. Qué dolorosa fue esa. Era superior al Chelsea, pero se le lesiona Kevin De Bruyne después del choque con Antonio Rüdiger. Pierden esa final, aprenden, y muchas veces es aprender a perder para saber ganar, ¿no? Y yo creo que en la Champions es el mejor ejemplo de esto. Tocayo, ¿será tu octava Champions? Octava Champions, 4 en radio, 18, 19, 20, 21, y luego ya es cuando cambian los derechos en televisión para México, llega TNT y me toca la de París, Estambul, Wembley y ahora Múnich. 8, güey, en la vida hubiera pensado 8 finales consecutivas, Champions. Aparte, güey, tienes menos de 40, güey. O sea, ¿de qué estás hablando? Sí. O sea, vas a llegar a los 50 con un bagaje, primero Dios, impresionante. A los 50 me retiro. No mames, ¿por? A los 50, por lo menos de las transmisiones, yo lo tengo marcado con deadline, así como a los 50 va a ser 2038. Y también un siguiente paso en algún momento es poder comentar mundiales. Lo que tendría que propiciar algún tipo de convenio para poder hacer los veranos, o no sé, en Telemundo, en Azteca, en Televisa, donde sea. Y digo hacer un convenio porque hoy en día me siento súper cómodo en TNT, en Max. Ellos me han dado la posibilidad de llegar, digamos, al escalón final de los reflectores. Y digo final porque hubo un paso previo en televisión que fue la Eurocopa. Entonces la Eurocopa de 2021 detonó muchas cosas positivas en mi carrera. O sea, yo entiendo que si no hubiese pasado ese verano de 2021 en donde hago Juegos Olímpicos para imagen, Eurocopa y Copa América para Sky, no hubiera llegado lo de TNT. Y entonces el otro día estaba platicando con mi esposa. Es un ritmo muy agitado el que llevo, porque trabajo prácticamente 24/7, o sea, veo partidos y cuando descanso sigo viendo partidos, o me toca ir a grabar, hacer programas, y disfruto mucho todo eso, pero yo creo que a los 50 años, yo no quiero que me retire
el hecho de comentar partidos. Igual y llego bien a los 50 años y luego me lo replanteo, pero quiero a los 50 años no dejar de dedicarme a la comunicación y el periodismo sobre fútbol, pero sí poner como una línea de, ok, ya llegué a los 50, ya cumplí muchos sueños, ya igual y comentar cosas, partidos, pospartidos en mesas de debate. Sí. Una evolución. Una evolución. No necesariamente un retiro. Esperando también que haya en ese momento espacios en mesas de debate que hoy en día, por ejemplo, no encontraría. No, aparte, en formatos donde, y lo has platicado ya muchas veces en otros espacios, donde hoy, al menos en el momento en que se graba esto, las mesas de debate van en un sentido o en una orientación muy distinto a lo que a ti te gusta trabajar. Totalmente, por eso me tengo que crear mis espacios. Pero está bien, güey, porque también son muy consumidos. Y lo platicamos ahorita antes de entrar públicamente. Mi respeto y admiración por esa gran plática con Álvaro Fidalgo. Muchas gracias. Mis respetos, la vi 2 veces, güey. Álvaro hizo el 90%, güey. La verdad, por supuesto, estás de acuerdo. Y también es clave que en este momento para los podcasteros tenemos una gran ventaja de que ante la situación de que los medios cada vez es más complicado tener acceso al futbolista, con el podcaster el futbolista se abre más. La prueba es esa, ¿no? Sí, y sobre todo cuando conectas con el jugador, ellos saben que, o sea, yo por ejemplo considero que Álvaro es un amigo. Y Álvaro sabe que yo voy a dar mi punto de vista del partido independientemente de si somos amigos o no. Que si me gustó cómo juega, que si no, que si estoy acertado en el comentario o no, ya es otra cosa. Pero sabe que hablo de fútbol y no me voy a meter en polémicas, en sensacionalismo. Yo sé que el protagonista es él y yo solamente soy un puente para conectar con la afición, para que intente entender mejor el juego, para que lo reflexione un poco más. Entonces ese vínculo con los jugadores ha sido muy bonito. Con Fidalgo me pasó, con Faravelli me pasó, con otros jugadores que ya se están programando fechas para hacer el podcast. Y se están dando cuenta también de tu trabajo, por supuesto que claro, y sobre todo porque ellos tienen la capacidad de hablar bien y explicar el juego, que es lo más importante. O sea, me daba risa porque muchos me decían, es que tú lo dejabas hablar, o a Lolo o a Álvaro, y se extienden, y yo creo que eso los hace sentirse cómodos, porque también el jugador tiene derecho a decir lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo piensa, y sobre todo el aficionado, ya en este caso apartamos a los americanistas o a los cruzazulinos, que conozcan al jugador desde adentro es lo más importante, para que luego cuando hacen una crítica sobre él sea una crítica más fundamentada, no solamente las puteadas que se pueden ver en cualquier mesa de programa de las 11 de la noche. Sí, de acuerdo. Y aparte, esta parte que es donde se rompe el estigma, se desestigmatiza al jugador como una persona que no piensa, que no reflexiona. Totalmente. Que es algo que tiene décadas arrastrando y que hoy ha evolucionado y que tus contenidos nos muestran eso también. La idea es que hay jugadores que se expresan muy bien y que lo pueden demostrar. Hay otros que les cuesta y no tienen por qué expresarse bien porque no se dedican a eso. Ese también va a ser un reto más adelante cuando me toque hablar con alguien que le cuesta un poquito más desenvolverse o no es tan fluido. Que va a pasar, o incluso ya me ha pasado. En el caso de Lolo o de Álvaro, yo les digo, podrían ser comunicadores mañana. O sea, tienen problema. Una facilidad. Y más allá de la facilidad de palabra, tienen una pasión por el fútbol. Okay. O sea, les digo, güeyes, ustedes antes que jugadores son aficionados. Y yo creo que nos pasa a nosotros, tocayo, que el buen aficionado, o el buen periodista, mejor dicho, primero fue un buen aficionado. Independientemente de los colores, el equipo, la objetividad, subjetividad, yo creo que hay que sentir lo que hacemos para poder hacerlo lo mejor posible, para poder comunicar esa pasión o ese análisis. Primero hay que sentirlo nosotros. Que también es caminar sobre una cornisa a veces cuando te toca comentar o hacer un análisis o emitir una opinión sobre tu club o sobre el antagonista, que claro, eso también en este medio, en este entorno, es
súper fácil de caer en ello y ahora hasta de alguna manera se justifica bajo el concepto de que, pues es que si no tienes una pasión por un club, ¿cómo puedes estar en esto? ¿No? Que hay que, yo creo, separar las cosas. Por supuesto, hay que... A mí no me ha costado trabajo, yo me acuerdo mucho, el gol de Lupillo Castañeda, era muy niño. 93-94 contra Cruz Azul Pumas. Jorge Campos se le va. Sí. Y ataja el penalti. Sí. Y luego en el remate. En el rebote llega Lupillo. Te lo juro que ese día lloré toda la tarde. Y aparte era lo típico que hacía un sábado en mi infancia, desde que nací hasta los 12, 13, 14, 15 años, que ya empezaba a salir más con los amigos de forma independiente, sin depender de mis padres, pero iba a casa de mi abuelo, terminábamos de comer, íbamos al parque, jugaba con mis primos, mi hermano, mi papá era el señor que llevaba a todos los niños a jugar fútbol y además... Pues a la fecha hace más deporte que yo. Le digo, güey, tienes 70 años y le pegas al tenis 2 veces por semana. Entonces, como que siempre fue un papá que le gustaba compartir con los hijos, más allá del fútbol, de jugarlo. Me acuerdo que 5 de la tarde ya él tenía automatizado, pues voy a ver el juego con mi papá. O igual regresábamos del parque, él se iba a la sobremesa con los adultos, yo me iba a ver el partido de las 5. Y él ya luego, cuando íbamos a la casa, veíamos el de las 7 o sobre todo el de las 9, me acuerdo, que jugaba Atlas, a veces el León de Tita, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí. Entonces, ese día, 5 de la tarde, si no mal recuerdo, pierde Pumas con Cruz Azul, lloré muchísimo, porque además Campos era mi ídolo, o sea, Campos, mi ícono máximo. A mí me gustaba jugar de delantero y de portero, además desde jovencito, entonces lo veía como referencia y además me entraba mucho por los ojos los uniformes, sí, claro. Que el rosa, el morado, el verde fosforescente y el estilo surfer. Y todos queríamos el uniforme de Campos a esa edad. Estaba poca madre, sí, además, bueno. O sea, era muy icónico. Y no sé, como que ahí dije, no, a mí me gusta más el fútbol que un equipo. Sí voy y veo a los Pumas, sí le tengo un cariño total. Si pierden 4-0, digo, puta, pues qué mal. Si ganan 4-0, pues qué bueno, ¿no? Pero ya no. Desde ese gol, yo creo que siendo muy chico, con 8 años yo creo que tenía, como que dije, ok, me gusta más el fútbol que un equipo. Entonces no va a sufrir tanto cuando pierde el equipo, entre comillas, al que le voy. Me pasó igual. Y también con un portero, con Robert Dante Siboldi en el Atlas. Sí, no. Lo que era Siboldi en el Atlas. Digo, hoy la figura de Camilo Vargas hace que muchos que ni siquiera les tocó ver esa época está totalmente opacado Siboldi. Pero en su momento también fue una leyenda del club. Totalmente. ¿No? Y solo le faltó ser campeón. Exactamente. Y también estaba cobijado por una gran base de extranjeros. Berizzo, Domici, Martín Ubaldi, me acuerdo, en fin. ¿Cómo le decían a Domici? El pájaro. El pájaro Domici. El pájaro, ¿te acuerdas? Sí, que ahorita creo que andaba trabajando en Newell's, me parece. Ah, mira. Sí, pero un delantero también sumamente efectivo en su momento, en aquel Atlas, ¿no? Tocayo, casi cuando hablábamos de este tema de la edad, y ya también tuviste oportunidad de estar codo a codo con los más top del continente. Has estado tanto en México con el señor Alonso, con Paco González, me tardo más en hablar los nombres, y a nivel internacional con el Panda, y también tienes un proyecto ahí con Vizca. ¿Cómo es para ti estar al lado de los top de habla hispana, hermano? Primero aprenderles, o sea, por ejemplo, mi esposa me ha dicho, ¿por qué no dejas el radio? O sea, si no necesitas, digamos, ese ingreso, y no es porque vaya sobrado, ni mucho menos, sino porque hoy en día el radio es muy mal pagado para las horas que se demanda. Entonces he decidido mantener en radio para que el programa de lunes a viernes lo puedan manejar todos los jóvenes que están en Editorial Puskás, Beto González, Memo Navarro, Eduardo Zurita, Oscar Mendoza, Eugenio Tamés, Douglas Sierra, que yo creo que es gente que viene abajo, que habla del juego, que comunica bien. Y que les gusta, seguir ese ideal de el jugador es el protagonista, nosotros solo somos un puente. O sea, como una filosofía que yo tenía y que ellos ni siquiera por imposición, ni mucho menos, lo adoptaron por una convicción. Entonces digo, qué chingón que compartan la manera de pensar.
Entonces en radio también aprovecho para, no sé, Emilio Fernando Alonso, una Copa del Mundo, que implica un reto, porque cuando te toca con alguien grande, pues tienes que convencerlo, sobre todo cuando eres muy joven. Me tocó el Mundial de Rusia y pues yo veía cierta desconfianza porque no me conocía de nada. O Paco González, que ya me tocó con mayor rodaje, me trató súper bien. Jesus. El Jesus, sí. Que todo el mundo lo recuerda de TV Azteca, ahora en ESPN. Muchos partidos del Toluca me han tocado con él. Grandísimos relatores, en donde yo creo que lo primero es saber que si estás ahí es porque estás capacitado, por lo menos el jefe piensa que estás capacitado para estar. Segundo, hacerlos lucir, que eso es lo más importante. Y tercero, que se sientan cómodos contigo. O sea, yo siempre he pensado que el rol del analista es fundamental, pero quien lleva la voz cantante en una transmisión es el relator. Nunca un comentarista, un analista, un reportero de campo puede ser más importante totalmente que el relator. Y luego esta temporada empiezo con Premier, toda la Champions con Luis Omar. Bueno, o sea, era como darle la mano al niño de 7, 8 años que veía la Champions en la década de los 90, sobre todo al final cuando empiezan a transmitirla en ESPN. Y yo veía a Luis Omar, a Randall Álvarez, a Eduardo Vizcayart, luego un poquito después a Balado, a Ricky Ortiz. Bueno, eran mis referentes, ¿no? Dije, algún día me gustaría estar ahí. Y ahora que me toca compartir con ellos y que, por ejemplo, con Luis no solamente es que sea un compañero, Luis se ha convertido en un gran amigo. ¿Sí? A veces yo le digo, güey, tienes más energía que yo, tú pareces el joven y yo parezco el viejo. Entonces, esa complicidad que se tiene que dar de forma natural, porque igual puedes ser buen compañero y no amigo, y está todo dar, ¿no? O sea, me ha pasado con casi todos, que me llevo muy bien, pero luego ya romper esa línea para que sean tus amigos, pues es complicado, o sea, porque... Hasta tú mismo te lo autoimpones, ¿no? Por ese respeto dices, ay, güey, sí, son personajes que uno le imponen. Pero Luis rompe eso muy fácil, porque además Luis sabe con quién quiere trabajar y yo creo que, por ejemplo, él venía de mucho tiempo, de Vizca, de Balado, y sin compararme, creo que lo más parecido que pueda haber en México para Champions puedo ser yo. Entonces no es porque yo me quiera parecer a ellos, porque creo que yo soy más táctico en mis diagnósticos, en mis comentarios, porque me gusta también, por ejemplo, Álvaro Benito en España me parece un comentarista brutal, o en Premier escucho mucho a Nacho González de la media inglesa. Entonces yo creo que, no sé, como que se siente cómodo Luis, yo me siento cómodo con que Luis también se sienta cómodo, que le guste que cómo comento y la dinámica, y entonces ahí, si luego puertas afuera nos llevamos también a toda madre y compartimos un amigo en común como Eduardo Vizcayart, pues eso es fundamental. ¿Y cómo se dio el proyecto con Vizca? Con Vizca realmente es, o sea, por ejemplo, el proyecto con Vizca de... Que es Fútbol Infinito, ¿no? Fútbol Infinito empezó con Jaime Macías. Que también es un crack. Muy buen comentarista, un tipo serio, preparado, muy pasional, muy estadístico también. Como que no, él no rompe así para ser tan abierto y para tirar la broma. Uh-huh. Él es más enfocado. Y nos invitaron a Aitor Lagunas, que es el editor de la revista Panenka, y a mí, para que fuéramos 4. Luego también se sumaron 3 mujeres. Milena, se sumó Majo, Geraldine, que comunica muy bien en ESPN, sobre todo partidos de Bundesliga, para Cono Sur, para Argentina. Y luego, bueno, el proyecto como que se paró, ahorita lo han otra vez reactivado para una plataforma en especial en Estados Unidos, Jaime y Vizca, que era el proyecto inicial. Uh-huh. Todavía no sabemos si por tiempos también vamos a estar Aitor y yo, porque ahora también con lo de Mundo Maldini y la redacción que estamos armando en México, me dice mi esposa, güey, pues es que te metes en todo, ¿no? O sea, nada más
veo y nuevo trabajo, nuevo proyecto. Y me dice, y lo peor es que no te generan el recurso, güey. Claro, porque muchas veces lo que hago es, hasta que no genera dinero, lo que entra se reparte entre la gente que trabaja el proyecto. Y yo no gano un solo peso. Y en radio, igual, desde hace 4 años, igual no está bien que lo diga, pero lo que me entra siempre se reparte para todos. ¿Broqueas la hora ahí? ¿En W, no? En la hora. Ah, ok. De 4 a 5, Okay. Pero además lo que gano de los partidos pues, también lo tengo que repartir porque somos un buen. Y tenemos un jefe de información, Emilio Acosta, y tenemos el productor. O sea, al final son 9 personas y lo que hago es junto el dinero del semestre y luego al final lo reparto. Y al final les queda poquita lana, de todos modos. Entonces, ni yo gano y ellos ganan poco. Y bueno, la idea es que vayan tomando experiencia también en el radio. Ahora que hablabas por el tema de los tiempos, y es una duda que en su momento, en este afán de consumir fútbol, sí, en estos últimos 2 semestres, sí le he bajado muchísimo, pero ¿cómo te organizas tus tiempos y a qué le das prioridad? O sea, habiendo tanto fútbol de 6 de la mañana, 5 de la mañana a 2 de la tarde, tiempo de México, y tantas ligas y tanto al mismo tiempo, ¿a qué le das prioridad, güey? Ahora le tengo que dar prioridad a la Premier. A la Premier. La ventaja de la Premier es que es muy temprano. Y por ejemplo, esta temporada, Premier. La temporada pasada ya hacía Premier en radio. Entonces tenía el mismo hábito. Esta vez voy a hacer más partidos porque normalmente me tocan 2 por jornada, uno sábado, uno domingo. Por ejemplo, este próximo fin de semana, sábado, domingo y martes. Puede ser que a veces hasta 3. Dependiendo cómo esté repartida la jornada, ¿no? Me organizo dependiendo un poco el calendario. Hago algo como una especie de ruta. Sí, la he visto, sí. Para seguir los partidos más destacados. Y no sé, por ejemplo, el lunes en la noche me ponía a ver el Sporting Benfica, o bueno, Benfica Sporting, porque fue en el Daluz. Y lo veo porque voy atrasado y no puedo llegar a todo, pero por lo menos quiero ver ese partido que es importante porque define el título de Portugal y porque conozco a todos los jugadores que están por lo menos en esos 2 equipos. Me gustaría ver más al Porto de Anselmi y casi no lo he visto, salvo en el comienzo. Sé que en España prácticamente todas las jornadas veo Barcelona, Atlético y Real Madrid, todas. Sí o sí. O sea, en directo o en diferido. Y luego ya vas eligiendo las batallas. Por ejemplo, para un reto muy bravo tenemos el podcast o no sé si es podcast o en vivo, vamos a decirle el directo de Club Rabona en Apuntes de Rabona. Que ese es los todos lunes, los lunes, 10 de la mañana. La jornada del fútbol mexicano son 9 fechas, ¿no? Sí. O sea, 9 partidos. 9 partidos. Entonces, automáticamente dices, eliges, no sé, el de las 7 del Botanero. O el de las 9. Entonces dices, extiendes la comida o vas al cine, porque también es fundamental darle espacio. En este caso, todavía no tengo hijos, no sé si tendré, pero sobre todo para que mi esposa no sienta que está olvidada, ni mucho menos, ¿no? Porque tampoco puedo descuidar esa parte. O no sé, sábado 7 de la noche me bajo con la computadora. Comentarista casos de la vida real, güey. Totalmente. Bueno, y ha pasado muchas veces. Claro, este medio está lleno de gente que por darle prioridad al trabajo ha tenido situaciones. Totalmente. Pero ella ya me conoció así. Claro. Y aparte ella me conoció prácticamente sin trabajo. Entonces ella ve que tengo los mismos hábitos hoy en día, que transmito Premier, Champions, fútbol mexicano, que cuando no tenía trabajo, porque había renunciado a ESPN, me fui a Europa, iba 50 días, terminé por 107, fue un YOLO, ¿no? A la vida, 27, sí. 28 años. Regresé, la conocí y le dije, bueno, me dedico a esto. Ahorita estoy como en un freeze, como diría compañía gringa, güey. Y o sea, algo que me genera una convicción total con mi esposa es que ella me conoció sin tener trabajo y es la misma persona que hoy en día, que afortunadamente me ha ido bien, porque a ella además el fútbol no le gusta. O sea, no es que no le guste, no le importa, no le interesa. Puede acompañarme a un estadio, puede sentarse contigo a ver la tele, claro, haciendo otra cosa. Muchas veces yo estoy con la computadora para compartir igual no tiempo, pero sí espacio. Y al final eso
Ya nada más el hecho de tocarte un poquito. Sí, estás ahí. Estás ahí. Sí, de acuerdo. Me pasa también. O el medio tiempo, pues tienes 15 minutos, conversas, platicas, sacas a los perros. Y luego, no sé, el partido de las 9, igual en el primer tiempo ya va 3-0, entonces lo cierras, ves una serie, pero tienes que ver mucho fútbol y tienes que repartir muy bien ese tiempo para no descuidar a la familia. Sí, y ahora, y lo dices tú, también leyendo algún tuit tuyo hace rato, si quieres hablar de fútbol, hay que ver fútbol, no tiene ciencia este desmadre. Claro, como cuando ves a los güeyes que recomiendan series o van al cine, Javier Ibarreche, un cuate que admiro mucho, Sí. Puedes estar de acuerdo o no con él, porque incluso alguna vez tuve la oportunidad de charlar de cine. Me encanta el cine, no veo tanto cine como me gustaría, pero me abstraigo mucho en el cine, en las series, para desconectar. Desconectar también sirve. Y lo que más le valoro es que él habla de lo que ve. No hace un comentario a través de leí esta reseña o esta otra reseña. O sea, él ve una serie y dice si le gusta o no le gusta y por qué. Lo mismo tiene que pasar en el fútbol y además, bueno, por supuesto con conocimiento de causa. Ese güey es actor, hace teatro, hace ahora stand-up y demás. Lo mismo tiene que ser con el fútbol, ¿no? Como comunicador tienes que aprender y luego tienes que ver muchísimo fútbol. O sea, no sé, el otro día, un domingo normal, 5 de la mañana arranqué con Newcastle-Chelsea. Salí de ahí, me fui a radio a hacer el clásico español, Barcelona-Real Madrid. Salí de ahí, me invitaron a una dinámica de los premios los Elliott Awards, y contra la Kings League, y bueno, casteamos el partido con un influencer tiktokero que se llama el Klaus, con Majo, que es mi carnala, o sea, sí. No hay palabras para describir la sinergia que tengo con ella. Y entonces nos invitaron, perfectos, regresé, 4 de la tarde, comí con mi esposa, platicamos un ratito, le dije hazme piojito, 2 minutos, me quedé dormido 1 hora, y luego 6 de la tarde, bueno, vamos a sacar a los perros, perfecto, a las 7 tengo que ver un partido de Liga MX, porque luego a las 9:10 viene otro, perfecto, o sea, hice todo, pero el lunes a las 7 de la mañana estaba puta, ¿cómo me levanto? O sea, estaba destrozado, cansadísimo, pero claro, salgo con los perros, intento ir a correr, tenemos una husky que si no corre destroza la casa, entonces voy a correr para que se canse ella, pero termino cansado yo. Sale peor, güey. Y antes de que inicie Club Rauna, me puse un partido, o sea, otro partido y estoy desayunando con el café. Reconectar. Para reconectar algo que no vi, entonces veo el Arsenal-Liverpool, porque voy a hablar seguramente en The Corner, el podcast de fútbol inglés, con Zurita, Memo y Wallman en la noche. Entonces todo el tiempo, o sea, es como ir agendando e ir armando los rompecabezas, como cuando jugabas Tetris, vas metiendo así, este cabe acá, este cabe acá, este cabe acá, y lo único que sí dejo como prioridad en este momento de mi vida es, si no sé, mi esposa me dice, oye, hay el concierto, no sé, le gusta Bad Bunny, y hay un partido, hay Clásico Regio. El Clásico Regio lo puedo ver en diferido. Ese concierto no lo voy a poder disfrutar después. Antes me angustiaba un poco cuando estaba en un evento social y al mismo tiempo había un partido. Y estás con el celular acá, güey. De hecho, dejaba el celular. Lo metí en la bolsa de mi esposa y decía, no, nada, cero. Porque además luego, como sabía que lo tenía que ver en diferido, no quería los spoilers y condicionar un poco. Te llenas la cabeza, además, un poquito. Antes sí me metía a Twitter muy seguido. Hoy en día me meto, pero más para publicar. Cuando hay partidos sí leo a la gente que se comunica. Afortunadamente, podría decir que el 98% siempre tira buena onda o retroalimentación, o son comentarios positivos o críticas constructivas, porque puede ser que haya gente que no le guste cómo comunico, pero si lo dicen de forma respetuosa, puta, qué chingón, ¿no? Que te digan, no me gustas, pero te lo digo de forma educada, ¿no? Y punto.
Entonces, pues es parte de, ¿no? Ir adaptando, moldeándote a la agenda social y sobre todo la del trabajo. Sobre el recorrido, tocayo, ya hablábamos también que te ha tocado estar con grandes. Y en esta misma situación, al menos a mí me ha tocado que te compartes con algún old school un espacio y el old school se puede sentir, igual y sin decir nombres si te haya tocado, donde por verte más chavo ya te hicieron menos o intentan hacerte menos o tirarte alguna ahí medio complicada, ¿sabes? Sí. ¿Te pasó? O sea, esto lo he contado así varias veces. Me pasó un poco la desconfianza de don Emilio Fernando Alonso, que hoy en día tengo una muy buena relación con él, con su hija, con Mafer. Tipaza, sí. con su esposa, Patti, pero sí noté un poco la desconfianza, porque seguramente le ha tocado vivir, o sea, experimentar un chavo nuevo que igual es recomendado, o es hijo de tal, o no sé qué. Ya no soy ni hijo de nadie. Me acuerdo que hace poco se murió Memo del Bosque. No mames, me dieron el pésame un chingo de personas. Yo no sabía que en W Radio, hasta Marta de Baile, yo creo que pensaba que era como familiar sobrino tuyo o algo así. O el hijo perdido de Memo del Bosque. No. Nada que ver. Es familiar lejano porque todos los del Bosque venimos del mismo lado, que fueron 3 hermanos españoles que vinieron a México. Uno se fue a Querétaro, otro al Bajío y Guadalajara, y otro que está en Saltillo, si no mal recuerdo. Entonces, a partir de ahí eran mis bisabuelos. Entonces, ahí venimos todos los del Bosque de México. Alguna vez lo platiqué con Memo hace años, cuando hice un proyecto en Telehit. Pero no soy nada así directo, ¿no? Don Emilio yo creo que pensó un poco igual y... lo recomendaron. Sí. Nunca se lo he preguntado, porque sé que hoy en día me dice, imposible, mi Pepe. O sea, y se ganó la confianza rápidamente porque pues vio que estaba preparado, igual y tenía en ese momento más fondo que forma. Y la forma es algo que vas moldeando para sentirte cómodo. Primero tú y luego cómo recibe, digamos, lo que comunicas la gente. Entonces, es esa mezcla. Pero lo más importante es el fondo. Y quizás solamente en esa ocasión, no recuerdo otra que me haya pasado. Pero tampoco fue nada grave, porque fue un partido Irán-Portugal, si no mal recuerdo, en el Mundial de 2018. Pero... ¿Puede ser un dato ahí de Queiroz? Era el dato de Queiroz, que él lo había dicho mal. Yo se lo escribí en un papel y me dijo que no. Entonces, como yo soy muy necio, se lo pasé a su esposa. Me acuerdo que estábamos transmitiendo en un restaurante, se lo pasé a la esposa y la esposa... ¿Corroboró ahí? Claro. No, imagínate, hubiera estado de huevos que lo supiera, ¿no? Así como, no, Queiroz... Sí, es la tercera Copa del Mundo, ¿sabes? Entonces, de cuántas selecciones había dirigido, etcétera. Entonces ya como que lo vio y me dijo, ok, está bien, perfecto. Ya, porque yo nunca lo voy a corregir al aire, nunca. O a menos, o sea, por ejemplo, con Luis o con Majo, que tengo toda la confianza del mundo, sí lo anotaría, pero estoy seguro que ellos me dirían, dale, dilo, sí, y no pasa nada, porque no me estás cuidando y no me estás evidenciando. O sea, es cuestión de química. Y sobre todo si no eres tan cercano al relator, yo nunca voy a decir al aire, no, pero es que realmente tu dato está mal. No va por ahí. Oye, toca, hay un tema también del cual lo hablas seguido, es todo este tema de que si la terminología, que si es de mamadores y no sé qué tantas cosas. A mí me gusta mucho escuchar, incluso también, y me ha tocado escucharlo recientemente con gente old school del medio, que también a toda esa terminología abiertamente dicen que es mamadora. Yo sí creo que es una parte de la evolución del fútbol, pero también te he escuchado en algún momento decir que a final de cuentas,
nuestro target es el señor que está cortando pollo, güey. Claro. Y el compita que está en los tacos. O sea, tampoco le podemos hablar de las basculaciones con la facilidad que a lo mejor nos podemos entender, porque igual y no consumen el juego de la manera en que un sector sí lo hace, ¿no? ¿Te molesta a ti que se te etiquete de esa forma simplemente porque es algo como tú lo vives o como tú lo sientes? No me molesta, sí me decepciona. Sobre todo la gente que sabe y que jugó. O que lleva mucho tiempo en esto. Es como, ¿en serio? O sea, ¿por qué haces el juicio de valor de desprestigiar algo por el simple hecho de no conocerlo? Porque, no sé, hoy en día puedo hablar con Fidalgo, con Farabelli, con el jugador que sea, de los términos que yo manejo. Y ellos los conocen, los usan, los interpretan. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, comunicar la Champions o la Premier en TNT y Max que comunicar la Liga MX en radio. Totalmente. Si yo en radio empiezo a hablar de basculaciones, pues igual y el que está cortando el pollo o el maestro de obra que está poniendo la raya con todos los albañiles y el arquitecto y están escuchando de fondo el partido y dicen, ¿qué chingados me está diciendo este güey? O sea, puedes cambiar la forma, pero siempre que el fondo sea el mismo. O sea, porque lo que yo le intento dejar a la gente que me escucha es que tengan una visión clara del partido, de para mí ha pasado esto, este equipo fue superior en tal momento porque estaba haciendo esto y el rival no lo estaba haciendo, o luego el rival cambió y mejoró por tal motivo, y así estaban repartidos en el terreno de juego, y estaban repartidos porque los técnicos intentaban hacer esto. Es meramente interpretativo y es mucho de intuición y de lo que estás viendo. A mí lo que más me gusta de mi profesión es ver los partidos en vivo, porque es literalmente narrar, comentar, analizar una obra de teatro que estamos viendo ahí. O sea, y entonces nosotros le estamos diciendo a la gente la visión que tenemos de las cosas. Si el aficionado gane o pierda a su equipo, sale de la transmisión sabiendo o con una reflexión más elaborada de por qué ganó o perdió el equipo al que le va, tú cumpliste. Ya ganaste tú, güey. Como comunicador. Totalmente. Y esto va también de la mano de algo que has hablado y que incluso se hizo viral hace poco, el tema de futbolizar un poco más este tema. Que lo hablabas, fuiste a Uruguay, te tocó un señor en el taxi que te hablaba de la línea de 3. Sí, era impresionante. ¿Qué pedo, güey? Una locura. Con ese señor. Sí me impactó mucho. O sea, en Uruguay, por ejemplo, me traje un álbum Panini como de estos de colección, que de hecho está metido en un sobre. O sea, colección total, güey. Pero literalmente en un puesto de los de la calle, ahí en el centro, en la Rambla uruguaya, en Montevideo, me sacó una cantidad de libros, me contó historias, me habló de actualidad, de por qué el Chino Recoba hubiera sido el mejor complemento para Forlán en el Mundial de 2010 si hubieran coincidido. No mames. Entonces yo decía, bueno, es que qué rica plática con un tipo que era cualquier hijo de vecino. Y no era desprestigiar a la gente en México, ni mucho menos. Hubo quien lo tomó a mal, porque el aficionado en México es súper futbolero. Y hay de todo en Argentina, en Uruguay, todo, sí. En España, donde me ha tocado más convivir. Pero están más futbolizados porque tienen ese chip más reflexivo, analítico, innato. Pero también va de la mano con la cultura de los medios de comunicación, que así como hay demasiado sensacionalismo y polémica, y la balanza puede estar descompensada, pero es un 80-20. En México es un 98-2. O sea, yo no veo un programa de análisis más que a veces, por ejemplo, en Línea de 4, que te junta al Ruso, Crozas, Puente, y no sé, conduce o Cancino o De La Rosa, y se arma una mesa. Sabrás que se va a hablar más de juego. Totalmente. Es el programa que yo disfruto ver, porque no puedo decir es el único que veo, porque yo creo que dedicándome a esto, de repente tenemos que ver todo, sí. Tienes que
switchar y ver, no sé, qué dicen en la última palabra, aunque no lo compartas, o qué dicen en Fútbol Picante, o qué dicen en Claro, o qué dicen en Tubi, o qué dicen en cualquier medio, ¿no? Tienes que más o menos tener la idea de cómo se está comunicando en las distintas plataformas, porque al final yo soy analista, periodista, no soy analista que trabaja para un club. El día que trabaje para un club, si pasa, ahí sí me puedo desintoxicar un poco y no ver las cosas que no me gustan. Pero también, no sé si esto me van a funar por esto. ¿No crees un poco también que pasa por el... Hablabas de estos países, Uruguay, Argentina, en España no lo tengo muy claro, pero en el estadio se consume acá mucha cerveza. Y en Sudamérica no se consume cerveza en la cancha. La gente literal va a ver el fútbol. Acá no todos van a ver el fútbol. Van a chingarse una cheve. Sí. Ya se tomaron 3. Que la chamoyada. Que sí, güey. Sí. O sea, vas pensando que unas papitas y no sé qué. Igual y no todos van a ver el juego. Van al calor, la cultura del juego. El folclore, ¿no? El folclore, exactamente. Y a lo mejor pasa también por esa cuestión que el pueblo mexicano no está tan futbolizado. Puedes ir a entretenerte. O sea, yo no le tengo que decir a una persona qué tiene que hacer o tampoco cómo le vas a decir que vayan con el cuadernito a analizar, güey. O sea, si quieres ir a decirle de todo a todos los jugadores y a bailar porque ponen buenas rolas y que la chela... Está poca madre. Yo no soy nadie, pero... Nadie para decir, no, tú tienes que ver así el juego. No, tú haz lo que quieras. Solamente que en el grueso del aficionado, que se dice aficionado al fútbol, tiene que desarrollar un punto más crítico, porque si el aficionado exige con conocimiento de causa, el directivo está obligado a responder de mejor manera. Y es lo mismo que tenemos que hacer, tocayo, como comunicadores. Si nosotros hacemos mejores preguntas, los entrenadores, los jugadores y sobre todo los federativos tienen que entregar mejores respuestas. Y mi objetivo como periodista es contar grandes historias, pero porque hay un fondo detrás. Mi sueño es algún día ver a México campeón del mundo. O sea, igual... Y es algo utópico hoy en día por cómo se maneja el fútbol mexicano. Pero mi sueño en esa utopía es, yo puedo poner mi granito de arena si mi pasión, que es comunicar fútbol, orienta la conversación a cosas más analíticas y reflexivas desde mi trinchera, para que se hagan mejores preguntas y para que el aficionado tenga un punto crítico más elaborado, para que los federativos y los directivos respondan con mejores argumentos. Y si tenemos mejores argumentos, vamos a tener mejores jugadores. Y si tenemos mejores jugadores, vamos a tener mejor fútbol. Y si tenemos un mejor fútbol, aspiramos a poder competir mejor en los mundiales. Es que yo lo entendí de una, y ese fue tu punto cuando hablaste de futbolizar al aficionado. Pero hubo quien se fue por otro lado y lo malinterpretó, ¿no? Esa fue la... Bueno, hay mucha gente que dice, no, es que qué soberbio este cabrón. Si algo tengo, y lo digo, stay humble, como dirían, con toda la humildad del mundo, güey. O sea, yo soy un tipo que me considero completamente normal, que hablo con todas las personas y de todo, de fútbol, de música, de cine, de la vida. Yo no soy nadie para decirle a alguien qué es lo que tiene que hacer. Yo solamente creo que nosotros como comunicadores podemos mejorar algo a través de enriquecer la conversación y sobre todo que el jugador mexicano cada día vaya desarrollando ese puntito crítico, tanto el jugador como el aficionado, para mejorar la conversación. Si se mejora la conversación, vamos a tener mejores respuestas de las que hemos tenido actualmente. Y ser comunicador es bravo porque te hace estar preparado. Y no solamente, antes el comentarista podía saber 2, 3 cosas de táctica. Hoy en día la preparación para mí es la base, ¿no? Y que si haces el curso de análisis en el MVP School, o si haces el de Scouting con AFECFA, o que si haces el curso de la AFA, o el curso de técnico, incluso ya curso de técnico, eso ya varios lo están haciendo. De acuerdo. Mejorar el ENDIT. ¿Cómo se puede mejorar el ENDIT? O sea, ahora que tiene ese puente con el MVP School, creo que se pueden mejorar ciertas cosas, aunque al final creo que tendría que venir toda una revolución desde adentro. Mucha gente que hizo el ENDIT
cuando estaba haciendo el MVP y el curso de scouting en AFECFA y demás, me decían, no te metas al Endit. O sea, pero jugadores, entrenadores, me decían, no te metas, porque creo que hay otro tipo de plataformas que te pueden servir mejor. Pero a lo que voy, tocayo, es que la preparación, sobre todo para la gente que se quiere dedicar al análisis, ¿no? Porque puede ser que hay alguien que quiera ser más conductor, perfecto. Sé el mejor conductor, haz buenas preguntas, reparte bien el queso, mueve la mesa bien, perfecto. Hay otro que quiere ser más polemista, polemiza con inteligencia, a ver qué puedes hacer. El reportero de campo, por ejemplo, cómo acerca a la afición a través de lo que está comunicando y lo que dicen los técnicos, los jugadores. Son los ojos, o sea... Eres los ojos de la gente. Y tú lo sabes mejor que nadie, porque además admiro mucho cómo ese rol de reportero, que yo creo que es lo que más te gusta, ¿no? El sentir, estar en el día a día, en contacto con la noticia, por ejemplo. Sí lo disfruto mucho, pero me gustaría más entrarle al análisis. Al análisis. Sí, el tema es que no ha habido mucha oportunidad. Digo, pero ahorita. siempre se puede... O sea, estando ahí, yo creo que siempre se puede dar la oportunidad. O sea, el chiste... Esta se paró otra vez. Te digo, güey. Hablábamos de esta parte en el tema de... Estando de este lado, pues tratar de tener oportunidades. Te decía, a mí me gusta mucho hacer cancha y buscar la nota, pero también me gustaría crecer en esa parte del análisis. Por eso, y en aquella ocasión que me tocó convivir contigo por primera vez, una situación un poquito medio incómoda, ahí que te dije, oye, soy fulano, y tú ya me ubicabas, güey. Sí, bueno, pero porque yo intento estar... ahí en el ajo, tengo en el mapa a todos, los de experiencia, los jóvenes, los que polemizan, los que se interesan más en el juego. Claro. O sea, y sobre todo tenemos que hacerlo eso, cuando se acerca alguien, saber quién se está acercando para mí es fundamental, por respeto, por cordialidad, pero también por conocer a la gente que se dedica a lo mismo que tú te dedicas. Oye, tocayo, ¿es cierto que en algún momento Atlas te ofreció ir a sus fuerzas básicas? ¿Puede ser? No a las básicas, sino el equipo de inteligencia deportiva. Ok. Sí. ¿Con Orlegui y con Azteca? Con Azteca. Ok. Con Azteca. ¿Y qué pasó? ¿No te convenció el proyecto? ¿Guadalajara no te...? Era muy volátil en ese momento y yo les dije, es que no creo que... No voy a decir el cuerpo técnico que estaba, pero no creo que el cuerpo técnico que esté le guste mucho el perfil de lo que yo haría. Ok. Entonces, digamos que eran old school. Sí. Entonces, sí. O sea, yo fui muy respetuoso, les dije lo que pensaba. Era una buena oferta económica porque justamente me cayeron 3 ofertas. La primera fue Pumas. Nunca quise mezclar como esa pasión con pertenecer a una institución que quiero tanto, te digo, por Campos y por mi papá, que es econometrista del UNAM, aunque mi papá y mi hermano en México le van a las Chivas. Mira. Ellos son Chivas. Mi papá dice que es Chivapuma. Y le digo, güey, eso no puede ser. Y en la final del 2004, ¿a quién le fue? A Chivas. Ok. Y mi hermano también. O sea, el penal de Rafa Medina. Sí lo sufrieron un poco, pero va más a ver obviamente a los Pumas. Sí, claro. De hecho, el mejor amigo de mi papá, uno de sus mejores amigos, es el papá de Pepe Reynoso. Mira, un fuerte abrazo al tocayo también. Y Pepe Reynoso, su abuelo, es uno de los fundadores de Chivas. Sí. Y desde primaria, en los colegios maristas, fueron compañeros de banca y ahí se le prendió el amor por el rebaño. O sea, se lo contagió el papá de Pepe Reynoso a mi papá. Entonces yo crecí con mi papá viendo a Pumas de Chivas siempre, porque les iba, y al América como el antagonista, si era un poco contra el América. Yo nunca he sido en contra de nadie, ni siquiera del América, aunque el equipo al que más cariño le tenga en México sea los Pumas. Yo nunca he generado animadversión, pero mi papá sí un poco. Y mi hermano incluso hasta con los Pumas es así como... Sobre todo quedó dolido después de esa final de 2004. Pero
No sé, creo que me desvía. No, pero tú no chambearías en un club. Me invitó Pumas. En ese momento estaba en Imagen y en W. Era prácticamente la misma lana. No me convenía. Ya había hecho la primera final de Champions de 2018. Luego llegó Atlas con una mejor oferta. Me tenía que mudar, obviamente, a Guadalajara, donde tengo familia incluso. Me gusta mucho. Guadalajara a mí me encanta porque se come bien, se bebe bien, se bebe socialmente mejor, me gusta, no sé, la cultura de Guadalajara me gusta bastante, su gente me gusta. Y no me gustaba tanto el proyecto y luego hubo un tercer equipo que no se cristalizó, era de la MLS, que era una oferta todavía mejor, podía trabajar a distancia. Era más o menos la época de la pandemia, pero me pedían dejar al 100% todo lo que estaba haciendo con los medios de comunicación. Entonces lo pensé un poco, dije, ¿me conviene? ¿No me conviene? Dije, bueno, lo que tenga que ser. Pedí como un mensaje y en ese momento me dijeron en Imagen, vamos a tener los Olímpicos, que Alarcón me dijo... Queremos que hagas todos los partidos de México, obviamente, y las semifinales, la medalla de oro. Y luego al mismo tiempo llegó lo de Sky, Eurocopa. Entonces dije, bueno, esto yo creo que debe ser un mensaje para decir, por lo menos en este momento, enfócate acá. Lo de la MLS me atraía muchísimo. Económicamente yo creo que a la fecha me iría mejor con ese proyecto, porque además no digo qué equipo era porque me pidieron, o sea, firmé una cláusula de confidencialidad, ¿no? Y la verdad se portaron súper bien. Y luego, bueno, ya quedó ahí en stand-by. La persona que me buscó hace poco salió del equipo. Era como una especie de director deportivo, tenía muy buena relación. Solamente voy a decir que era un equipo de la MLS que está en el norte del país. Okay. Ya, es lo único que voy a decir. Y tenía un proyecto ambicioso que me gustaba, pero bueno, dije, no, todo se dio bien con la comunicación. Hoy en día no dejaría el fútbol, por lo menos yo tengo claro que hasta 2030 quiero seguir haciendo lo que hago y hasta 2038 quiero seguir comentando partidos y luego ya quizá dejar de comentar partidos con la frecuencia de sábado, domingo, entre semana, sábado, domingo, entre semana. Hay días que dobleteo, hago TNT y luego W Radio, Premier en la mañana, Liga MX en la tarde. Es desgastante, me encanta y quizá por ahí, si se presenta una oferta después de 2030, la pueda valorar, porque en 2030 voy a tener alrededor de 43 años. Y quizá ahí ya, no sé, mi meta es cumplir las 10 finales de Champions, ojalá se pueda, no depende de mí. Los medios de comunicación, sabes que... son muy volátiles. Hoy en día, no sé, hoy estás y mañana... voy a hacer 8 finales consecutivas, soy un privilegiado. Intento prepararme lo mejor posible porque sé que hay mucha gente que le gustaría estar en ese lugar, entonces lo mínimo que puedo hacer es prepararme muy bien para poder agradecer esta oportunidad. Y luego, no sé, puede llegar otro jefe que diga, no, es que a mí no me gusta cómo comunica Pepe, o... traigo a mi gente y listo, ¿no? No es contigo. Ser. Es como pasa en el fútbol. Exacto. Por eso también soy muy determinado, soy muy de convicciones, de decir, ok, soy privilegiado por tenerlo de TNT, pero también tengo que construir el medio que me gusta. Entonces formamos la agencia editorial Puskás, donde generamos contenidos como el programa de W Radio, como el podcast de fútbol inglés de Corner, como Club Rabona en Apuntes de Rabona, que es, digamos, nuestro socio comercial como productora y medio de comunicación. Tenemos el podcast de Tifoso, en donde entrevisto a jugadores o a exfutbolistas o entrenadores. Entonces como que intento tener esas dos partes, porque no sé cuánto me vaya a durar también la parte de los medios convencionales, por así decirlo. El día de mañana puede ser que en 2027 me digan no te renovamos contrato o ya no vamos a tener los derechos, y luego regresan los derechos a alguna televisora en donde
no sé, no les caigo bien. O haya menos presupuesto. Puede pasar de todo, pero por lo menos hasta 2030 quiero seguir en la línea de lo que estoy haciendo hasta ahora al 100%, a full. ¿Y algún día te ves en cancha? ¿Trabajando en cancha? Y como entrenador no. Como entrenador no, pero sí como me encantaría en algún momento tener la oportunidad. Ojalá pueda ser después de 2038, si estoy bien física y mentalmente, de ser director deportivo de un equipo. Me tengo que preparar más en otras facetas, sobre todo en lo administrativo, no solamente no hay que saber solo de fútbol, sino más en temas financieros, económicos, de marketing, o sea, involucrarme más en otro tipo de cosas, que ya también estoy empezando a hacer algunos cursillos por ahí para poder saber más del medio, ¿no? Y sobre todo para, al momento de hacer una crítica constructiva para una directiva, tener los argumentos para hacerlo, no solamente desde el terreno cancha, ¿no? Sí, se va para Adela el Necaxa, hay que fichar bien. Sí, pero ¿cuál es el modelo económico, no? ¿Qué es lo que buscas? Financieramente, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Entonces, tener más argumentos para también comunicarles de mejor manera a los aficionados de X equipo cuál es el plan, ¿no? No solamente el modelo de juego, si por sí es difícil. Eso ya cuesta un ratito. De entrada definirlo, porque a veces ves clubes que tienen a un técnico de perfil A y al día siguiente llega el técnico de perfil Z. Eso es la identidad de los equipos, que es algo que he defendido mucho, y Ricardo López, un gran amigo y colega, siempre habla mucho de la identidad del equipo mexicano, ¿no? Que se tiene que reconocer a sí mismo a partir de cómo juega, qué es lo que quiero como institución, fuerzas básicas, proyecto deportivo, que eso para mí es fundamental, sobre todo para crear ese arraigo con la gente. Tocayo, ya para ir cerrando, ¿cómo visualizas? Hablábamos y hablábamos de este entorno del fútbol mexicano. Pareciera que el fútbol a nivel mundial va hacia un lado y el fútbol mexicano va en el sentido contrario totalmente. O sea, yo creo que un paso importante es la cantidad de técnicos buenos que han venido. Incluso técnicos que han venido y no han ganado. Paiva, Anselmi, o sea, 2 ejemplos. Osorio con Tijuana, Torrent, por ejemplo, con San Luis, Barini con Juárez. O sea, ahí ya de entrada tenemos propuestas tácticas súper enriquecedoras. Entonces creo que ha mejorado la conversación también, porque tácticamente la Liga MX hoy en día es, para mí, la segunda mejor del continente. O sea, está Brasil, está México y argentinos. Incluso argentinos me dicen, yo veo un partido de Liga Mexicana y una liga como la Argentina, vas a la cancha de Instituto, vas a la cancha de Riestra, vas a la cancha de Central Córdoba, lo que sea, canchas terribles en donde no se puede jugar como se juega en México. Entonces, si además la infraestructura tienes normalmente buenas canchas, técnicamente puedes sacar a relucir tus mejores dotes. En Argentina es un fútbol muy cortado porque es ríspido, se pegan mucho, luego que sacan el Masto Antono de turno o el crack de Boca o de San Lorenzo de Estudiantes y la rompe y se ve a Europa, ¿no? Pero en el grueso, el fútbol mexicano tiene muy buen nivel. Hay una lista de 25, 30, 40 jugadores que podrías mandar a equipos de Europa League, Conference League y serían titulares. O sea, ya igual y decir Champions es más difícil, es ¿no? más complejo, sí. Pero jugar a Europa League sigue siendo la élite, o media tabla en Bundesliga, o media tabla en la Ligue 1 francesa. Hoy ves a Johan Vázquez en el Genoa a jugar a un nivelazo impresionante, en línea de 4, ahora sentadísimo. Dice, sí se puede. O sea, sí pueden llegar y triunfar y rendir en ligas que están en el top, ¿no? ¿Por qué llega el Chucky Lozano y se come la Eredivisie, ¿no? ¿Por qué Raúl Alonso Jiménez hoy en día, con 30 y tantos años, es un crack total en la Premier League? Total. Marque o no, hace partidos completísimos con el Fulham impresionantes. Y yo entiendo que la gente no va a ver todas las semanas al Fulham, pero ves a Raúl Jiménez y dices, este tipo, después de lo que le pasó, si ya era leyenda en el Wolverhampton, hoy en día sigue siendo un grandísimo delantero en el Fulham.
Santi Jiménez que tiene que aprender en el Milan, pero ya estar en el Milan, o sea, tiene mucho mérito. Yo creo que la Liga Mexicana a veces se le ve hacia abajo injustamente, porque tiene muchas áreas de oportunidad, de acuerdo, porque el fútbol mexicano, desde la estructura, el modelo de competición, etcétera, tiene que mejorar. Pero yo creo que es mucho mejor de lo que se dice. Sí, totalmente. Y creo que si se tomaran mejores decisiones y se ponderara más, y en esto comparto, creo que lo has dicho alguna vez, lo deportivo a lo económico, sí, todavía puede potenciarse muchísimo más. Esa es la clave. Tocayo, agradecerte el tiempo. Ojalá te tengamos pronto por allá, por Guadalajara. No, seguro. La segunda la hago allá. La segunda la hacemos en el estudio ya. A ver qué... ¿A quién podemos entrevistar por allá? Y ya te tomamos pretexto para la segunda charla, ¿no? Y ahí tienes donde grabar también. Ahí te ponemos un estudio. No, muchas gracias. Formidable. Te vamos a tomar la palabra. Ahí está, cerrado. Gracias, amigos. Nos vemos en la próxima.